Antes de ir a eso, hay que explicar unas cosas aquí, mire, algo muy importante y muy interesante. En la sinagoga, en este caso de Nazaret, nuestro Señor Jesús realiza un acto, ¿verdad?, de soberanía a nivel de interpretación o una soberanía hermenéutica, por decirlo así. Porque al leer Isaías 61 no solo cita un texto, sino que reclama la identidad de él, lo que se conoce como el Evet Yahvé, o el Evet Yahvé, que este es el siervo de Jehová. ¿Ok? Fíjense, y vamos a regresar a Lucas capítulo, donde estábamos ahí, capítulo 4. Fíjense porque lo que dice después. Ahorita vamos a explicar algunas cosas, pero quiero que podamos tener esta imagen más completa, ¿ok? Y esto fue lo que dice, ¿ok? Miren, ok, leímos hasta el 19, ¿verdad? De Lucas 4:19, pero vamos a leer el 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Y bueno, hasta aquí. Entonces, ¿por qué es importante esta parte? Bueno, miren, él dice que la escritura se cumplió en ese momento cuando él lee. Pero ¿qué es lo que lee Jesús? Ya dijimos, ¿verdad? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí por cuanto me ha ungido. Esta primera palabra es muy importante porque la palabra hebrea, ¿se acuerdan? Para unción había una palabra, ¿se acuerdan? Bueno, Mesías es Mashiach, ¿se acuerdan? Que quiere decir ungido. En griego es el Christos o Christos, ¿verdad? En griego, que quiere decir ungido. Y acordémonos lo que dijimos al principio de estas enseñanzas, que en el Antiguo Testamento, ¿cuáles eran las figuras o las tres figuras que eran ungidas? ¿Se acuerdan? Los reyes o el rey, el sacerdote y el profeta. Estas eran las tres figuras que eran ungidas. Y él reclama esta unción, porque dice en el 1 de Isaías, en el versículo 1 del 61 de Isaías, porque me ungió Jehová. Él lo dice así. Ungir ya sabemos que significa untar o frotar, según el significado original, pero aquí hay algo muy importante. En el antiguo Israel, el aceite, ¿se acuerdan qué era lo que simbolizaba? La capacitación divina, o sea que Dios ya había preparado a alguien, ¿se acuerdan? Al decir estas palabras, nuestro Señor Jesús no está diciendo que tiene un sentimiento espiritual, no es como, dicen no, sino que tiene una investidura legal. Ese es el Mesías, el Mashiach. Algo muy importante y muy interesante, la unción, algo que tenemos que recordar, separaba a una persona, acordémonos de esto, a una persona de lo común. ¿Para qué? Para un propósito sagrado. Todos aquellos que eran ungidos, es decir, eran apartados, eran separados para una tarea en específico, para una tarea en especial. ¿Ok? Eso era lo que representaba, entre otras cosas que explicamos, que alguien fuera ungido. No cualquiera era ungido, no cualquiera se seleccionaba para una tarea, para un trabajo. Esto era algo que venía de parte de Dios. Es decir, que alguien fuera ungido prácticamente era alguien a quien Dios estaba delegando una tarea, que estaba apartando, que estaba escogiendo para un trabajo en especial. Pudiera ser un sacerdote, un profeta o incluso pues un rey, ¿no? Eso es el simbolismo y es el significado y el peso simbólico que tiene el acto de ser ungido. Entonces, la unción separaba a una persona de lo común para un propósito sagrado. Nuestro Señor Jesús está diciendo que su vida ya no le pertenece a Él, sino al plan de redención del Padre, porque ya Él había sido apartado para una tarea, para pues obviamente un trabajo que solo Él podía hacer y a Él se le encargó. Por eso nosotros, hermanos, cuando decimos que tenemos la unción de Dios, esta unción no es el poder para hacer lo que queramos, para
La unción no es una especie de autoridad que tenemos y que es incuestionable lo que decimos, no. Sí, en ese sentido simbólico, porque de aquí viene, hermanos, la unción que tenemos de parte de Dios es que hemos sido apartados para una tarea. Cada uno de nosotros, ahora, porque todos somos siervos de Dios, ¿sí somos siervos o no? Entonces, porque Dios, y ahora a los que dentro ya de la iglesia, no me quiero andar un poquito, pero ya tienen una responsabilidad, un trabajo, es que Dios lo ha delegado, Dios nos ha encargado. Si usted sirve en algún área de la iglesia, es un servidor, ha sido apartado, ha sido ungido, pues primeramente por Dios, no es que, no, pues el hermano como que ahí se sabe vestir bien, pues ponlo ahí en la puerta, no, es que Dios verdaderamente lo puso ahí para hacer un trabajo. Entonces, porque a veces, muchas veces es muy normal para nosotros hacer las cosas que ya sabemos hacer, pero que no se nos olvide que todo servicio que damos a Dios es porque Él nos puso ahí. Pero en este caso, nuestro Señor Jesús, ¿ok? Que él es el que fue ungido. Y luego dice que ¿para qué? Pero ¿para qué fue ungido? Porque dice, me ha enviado, ¿pero qué? A predicar. Fíjense, me ha enviado a predicar. Ok, miren, aquí hay algo muy interesante. ¿Qué es lo que iba a predicar? Pues las buenas nuevas. No estoy agarrando todas las palabras porque entendemos algunas, por ejemplo, por el contexto que es predicar, pero las buenas nuevas, dice, me ha enviado a predicar las buenas nuevas. En el versículo 1 seguimos de Isaías. Curiosamente, hermanos, la raíz de esta palabra está relacionada con la palabra carne. Y esta palabra viene del hebreo basar o basar, ¿verdad? En el contexto antiguo, hermano, basar se usaba específicamente para el mensajero que corría desde el campo de batalla para anunciar una victoria militar. ¿Ok? Eso era anunciar, eso era publicar, eso era en ese sentido enviado, ¿no? ¿Y para qué es lo que iba a anunciar? ¿Qué es lo que se iba a predicar? Pues las buenas nuevas. En este caso ya entendemos que las buenas nuevas son el Evangelio, pero las buenas nuevas, hermanos, no son consejos de Dios, ¿verdad? Para portarnos bien. O sea, no solo son consejos o sugerencias de Dios para portarnos bien o para tener una buena moral, sino que son el anuncio de una victoria ya ganada. Nuestro Señor Jesús está diciendo, vengo del campo de batalla y traigo la noticia de que el enemigo ha sido derrotado. Esa es la buena noticia que Él venía a predicar. ¿Y qué más? Bueno, ¿verdad? Entre otras cosas que se dice, bueno, pasa algo muy interesante. ¿Por qué? Porque esta función es muy importante. Porque el que anunciaba la victoria, el que traía el mensaje, la buena noticia, la buena nueva, a todos les traía un alivio, una esperanza de que Dios, bueno, había dado la victoria y el enemigo había sido derrotado. A nosotros así de una manera muy superficial, no conecta mucho porque ya no vivimos en una época de guerra. Bueno, hay guerra, pero no es lo habitual para nosotros que siempre estemos a cada rato entrando en guerra. Nosotros, aquí, ¿alguna vez alguien de aquí ha sido reclutado para ir a una guerra? Creo que no. Eso no ha pasado en generaciones, por lo menos aquí en nuestro país. Pero por eso a veces no conectamos con esta frase, pero si estuviéramos en una guerra y llega un mensajero y nos dice, se acabó la guerra, ganamos, nuestro enemigo ha sido derrotado, ¿cómo nos sentiríamos escuchar esas palabras? Aliviados, ¿sí o no? Ya se acabó, voy a regresar a casa con mi familia, etcétera. Hay un alivio, hay una paz y una tranquilidad de recibir ese mensaje. Y eso es lo que nuestro Señor Jesús vino a anunciar y vino a predicar. Y luego dice, a publicar, ¿qué? Libertad a los cautivos. Aquí se refiere, fíjense, según esta palabra libertad, viene del hebreo deror, que quiere decir, o se refiere al sonido de una campana o el fluir de un libre
o el fluir libre de un líquido, ¿no? Esta es la palabra que se usa para el año del jubileo. Esto lo vemos no vamos a ir ahí, pero esto lo vemos en Levítico 25. Y esto es algo muy interesante. Miren, el jubileo, o el año del jubileo, ocurría cada 50 años. ¿Y qué pasaba? ¿Se acuerdan? En esa época, en ese año, se perdonaban las deudas. Uy, ojalá aquí en México hubiera eso de las, ya que me borran el buró, ¿no? Se borraban las deudas y las tierras se volvían a sus dueños originales. Nuestro Señor Jesús está diciendo que su ministerio es un jubileo espiritual. Él vino a devolverle, en ese sentido, al hombre, a la tierra, es decir, la dignidad y la comunión con Dios que perdió en el Edén por la deuda del pecado. En el año del jubileo, si alguien tenía una deuda, se le era perdonada. Y si alguien había perdido tierras, terrenos, le eran devueltos. Pero eso sucedía cada 50 años. O sea, cada cierto tiempo. No era. Entonces, Él está diciendo, nuestro Señor Jesús, con ese anuncio, que viene a anunciar esa redención, esa salvación y esa ya paz verdadera. Nuestro Señor Jesús, entonces, fíjense, aquí pasa algo muy interesante. El año agradable y el jubileo. Él alude a esta festividad que se llama Yom, lo voy a tratar de pronunciar, Yom Teruah, ¿verdad? Y al año del jubileo, lo que ya dijimos, para la audiencia original, el jubileo era el momento, hermanos, de la cancelación de las deudas que dijimos, pero también, además de eso, era la liberación de los esclavos. Si alguien era esclavo, era liberado de su esclavitud, ya dejaba de ser esclavo en el momento del jubileo. Y ese era el gozo, esa era la alegría de vivir en ese año, de que, digamos, que todo era restaurado, por así decirlo. Entonces nuestro Señor Jesús define la libertad, o más bien la redefine. No solo es una liberación sociopolítica de Roma, sino una liberación, lo debo decir de esta muerte, de esta manera, es una liberación ontológica del pecado y de la muerte, o sea, a nivel de nuestra existencia. Acuérdense que por naturaleza estamos esclavos, o uno nace con la naturaleza del pecado, ¿se acuerdan? Pero nuestro Señor Jesús, una vez que hace la obra, Él da ya esa libertad, de ya no ser esclavos. Eso es lo que viene a decir. Pero aquí pasa algo muy, muy interesante. Es algo que notamos aquí, porque él lee este pasaje y ¿qué pasa? Bueno, él se detiene antes de leer la siguiente frase, porque él dice el año del jubileo, pero ya no lee lo que sigue. Y lo que debía haber, o sea, lo que sigue después de esta parte es la frase y el día de la venganza del Dios nuestro. Pero ahorita vamos a ir ahí, vamos a explicar esta parte para poder entender. Aquí es donde vamos a aprender algo muy, muy interesante, fíjense. En el versículo de 19, ¿no? Nuestro Señor Jesús se detiene justo después de decir la frase, el año agradable del Señor. ¿Y qué es lo que hace después? Bueno, en el rollo de Isaías, la frase continúa y luego dice después de eso, y el día de venganza, de la venganza del Dios nuestro. No es coincidencia que nuestro Señor Jesús no haya terminado de leer todo el pasaje. Se quedó ahí. Porque hasta donde Él se quedó, ¿se acuerdan lo que dice después de que lee y luego se sienta? ¿Se acuerdan lo que les dice ahí? Lo leímos. Hoy se ha cumplido esta escritura, les dice. ¿Se acuerdan que leímos? Pero ¿por qué no leyó? O sea, ¿por qué no siguió leyendo? Bueno, Él se detuvo por algo. Él se detiene en esta parte. ¿Por qué? Bueno, al no leer la frase sobre la venganza, Él está diciendo que cuál es la naturaleza de su primera venida. Eso es muy importante y eso es muy interesante. Porque no
no fue de que, ay, pues por capricho, no, no. Sí, Él nos está transmitiendo un mensaje. Al leer hasta ahí, hasta el año agradable del Señor, y decir, hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura, es porque todo lo que leyó se cumplió en ese momento, y además estaba diciendo cuál era la naturaleza de su primera venida, porque por eso va a haber una segunda venida. ¿Sí me explico? Esto se le conoce, hermanos, a esto se le conoce como la perspectiva profética. Miren, los profetas veían el futuro como, como un telescopio. Veían la primera y la segunda venida como si estuvieran juntas. Jesús, con su autoridad divina, separa los dos tiempos. Él inaugura una era donde la puerta está abierta para el perdón, es decir, la gracia, antes de que llegue el tiempo del juicio final. Porque cuando Él lee esa escritura y se sienta, les dice, hoy se ha cumplido, es porque les está diciendo que era lo que primero vino a hacer y lo primero que vendría a hacer el Mesías. Entonces en el 21 leemos, en el 4:21 de Lucas, leemos esto, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La palabra hoy, aquí ya en el griego, fíjense, es algo importante, viene en el griego semerón, ¿verdad? Y esto implica una realidad que empieza ahora y continúa. Eso es lo que quiere decir. Con esto, nuestro Señor Jesús entonces inaugura este periodo de gracia, por decirlo así, y Él separa la primera venida de la salvación de su segunda venida, porque la primera venida, ¿qué trae? Salvación. Acuérdense esto, la primera venida de nuestro Señor Jesús trajo salvación para las almas, ¿ok? Para todo aquel que cree. Pero la segunda venida, por eso la separa, va a traer juicio, ¿ok? La segunda venida va a traer juicio. Y esa es una distinción que los profetas a menudo veían como un solo evento en el horizonte. Por eso él se detiene ahí. ¿Se había puesto a pensar en eso? ¿Por qué él no lee el pasaje completo de Isaías 61, 1 y 2? Porque vino a ser en su primera venida hasta donde leyó. A predicar, a poner libertad a los cautivos y a predicar el año agradable del Señor. Eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesús en esa primera venida. ¿Ok? Entonces, Jesús nos dice, o más bien, Él no está diciendo, algún día cuando les dice hoy, después de que lee el rollo, no les dice, algún día esto se cumplirá. No, les dijo que hoy. Sino que su presencia física en la sinagoga, o sea, en el lugar donde estaban, hace que la profecía pase de ser un papel muerto a una persona viva. Jesús, entonces, nuestro Señor no vino a dar una clase sobre Isaías 61:1. Él vino a ser Isaías 61:1. En él, la unción, la victoria, la libertad del jubileo y la pausa de la gracia se vuelven una persona, se vuelven carne. O sea, todo lo que él vino a hacer se cumple en esa profecía que él leyó. Amén. Porque esto es lo que vino a hacer en su primera venida. Entonces, la omisión, o sea, nuestro Señor Jesús cierra el rollo en esa frase, ¿verdad? Pero no leyó la parte de la venganza. Miren, aquí es donde es importante recalcar algo. Con este silencio, nuestro Señor Jesús separa sus dos venidas, ya dijimos.
el año agradable, que es la era de la iglesia, ¿ok? El tiempo de la paciencia de Dios y el día de la venganza. Pero este día queda postergado para su segunda venida. Esto es un evento escatológico porque es lo que va a venir, lo que va a suceder en los días futuros. Entonces vino a cumplir el día agradable del Señor, a predicar, pero esta primera venida, que es donde es el año agradable, trae salvación a los que creen. Pero vendrá el día de la venganza, que es el juicio. Y ahí ya ahí ya no va a haber salvación. O sea, ahí va a venir como lo que Él es, ¿no? Entonces, fíjense aquí algo muy interesante. Los profetas del Antiguo Testamento veían a menudo el futuro como picos de montañas. O sea, desde cómo se ven las montañas desde lejos, ¿verdad? Se ve así, ¿no? La montaña. Entonces, para ellos así era el futuro. Ellos no veían el valle que había antes de llegar a la montaña. Veían la montaña desde lejos. Ese valle representa esta parte, este periodo de la gracia de Dios. Ellos no veían el valle que había entre la primera y la segunda venida. Nuestro Señor Jesús entonces, al detenerse, define este periodo de gracia, que en algunos se le conoce como dispensación de la gracia. Entonces, ¿cuál es la identidad de la misión del Mesías? En este caso, nuestro Jesús. Bueno, si el Mesías fue ungido para los pobres, los quebrantados y los cautivos, la iglesia, que somos nosotros, que es su cuerpo, hereda esa misma unción. Fíjense esto. La iglesia, ¿se acuerdan qué es? El cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Pues como el cuerpo, heredamos esa misma unción, esa misma tarea. Una iglesia que no busca la liberación integral del hombre ha perdido su sintonía con el manifiesto de Nazaret. Es decir, una iglesia donde no se predique la palabra de Dios, la verdadera, la sana doctrina, las buenas nuevas bíblicas, o sea, las buenas nuevas verdaderas, no los rollos que a veces salen, están fuera, no están en la sintonía, no están alineados a la verdadera misión y tarea mesiánica de nuestro Señor Jesucristo. No sé si sabían eso, pero nosotros somos responsables de ser esas buenas nuevas caminando, porque hemos sido ungidos. Tenemos que vivir en el año agradable. Debemos recordar que vivimos en el tiempo de esta pausa, hermanos, porque el juicio viene, y más entre todo lo que está pasando, ya saben cómo está ahorita la situación. Y van a venir más cosas, hermanos. De verdad, esto se va a poner más fuerte. Miren, no los quiero asustar, pero sí los voy a asustar. No me quiero poner aquí y sonar muy conspiranoico. Al final, Dios es el que tiene el control de todas las cosas. ¿Cuántos saben eso? Todo está en las manos de Dios. Pero acuérdense que hay una, por decirlo así, hay sectas, hay muchas cosas. Acuérdense que en algún momento se tiene que dar la aparición del anticristo. Bueno, entonces hay personas que están trabajando para preparar el terreno y para que aparezca lo más pronto, para que, ¿no? Por eso en muchos países, por eso se están haciendo leyes y se están creando políticas donde lo que es detestable delante de Dios, lo que es horrible, sea aceptado por la sociedad. Y no nos imaginamos, hermanos. ¿Cómo es posible? Fíjense, ahorita en México está muy difícil, se está poniendo cada vez más difícil para los hombres, hablando específicamente para los hombres, con todas las leyes y las políticas feministas que están aprobando. Una mujer, hermanos, a mí como hombre me puede denunciar sin ninguna prueba, me puede levantar una denuncia y sin ninguna prueba me meten en la cárcel. Sin compadecer ante una audiencia, sin que se demuestre si soy culpable todavía, yo puedo pisar la cárcel si una mujer me demanda. Por lo que sea.
Así que traten bien a sus esposas. No, por lo que sea, de verdad. Así están ahorita las cosas. Están multando mucho por, yo no me quiero meter en muchos temas, ¿no? Pero, ¿sabían que nuestra función, una de las cosas la función que nos dio es ser guardianes de este mundo? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de eso? ¿No? Está en la Biblia. Bueno, ya lo miren a hacer los narcos, vean la Biblia. Entonces, Dios nos dio originalmente esa era nuestra función, cuidar este mundo, cuidarlo, ¿no? Con todo lo que hay, vegetación, fauna, animales, plantas, todo eso. Pero el pecado distorsionó todo y hoy en día la sociedad moderna está promoviendo ideas que alejan completamente y ofenden a Dios y al propósito original de la creación. No es posible. No es posible, hermanos, que hoy haya gente que se crea animal y promuevan todo eso. No es posible que hoy te multen con quién sabe cuántos miles de pesos por maltratar a un animal, pero el gobierno te pague el aborto. ¿Sí me explico? ¿Cómo está todo completamente al revés? Porque esa es la naturaleza de la cultura y del sistema de este mundo. Mientras más alejado esté del propósito original que Dios estableció, eso es el trabajo de estas comunidades que andan por ahí. Pero bueno, entonces nosotros debemos recordar, hermanos, que vivimos en el tiempo de la coma de la gracia, porque el tiempo ya se acerca. Es el tiempo de proclamar perdón, no venganza. La urgencia del evangelio nace de que el día de la venganza es real, pero aún no ha llegado. No ha llegado, pero pues va a llegar. ¿Y qué más? Muchas veces estudiamos la Biblia como un fin en sí mismo. Fíjense esto. Lo voy a repetir, porque muchas veces estudiamos la Biblia como un fin en sí mismo. Pero fíjense esto. Nuestro Señor Jesús nos enseña que la Escritura es el mapa, pero Él es el destino. Nuestra formación cristiana consiste en que el hoy de Jesús se haga realidad en nuestra propia historia, en nuestras vidas, en nuestro testimonio, en nuestra conducta, y en todas las cosas que Dios nos habla. Amén. Entonces hasta aquí nos vamos a quedar. Analizamos estas palabras, pero la siguiente vamos a analizar otras cosas. Él tenía que ser el hijo de David, el Ben David, y las señales mesiánicas que tendría que hacerla. Y vamos a hablar un poquito, si la siguiente clase lo alcanzamos, lo vemos. Si no, pues solamente la parte de hijo de David, ¿no? Y los milagros y todo lo que tenía que hacer. Amén. Entonces así vamos a dejar hasta aquí, y si el Señor le permite, la próxima clase nos estamos viendo. Amén. Oremos para estar terminando. Padre, damos gracias en esta tarde una vez más, porque nos permites estar aquí. Gracias por tu amor, tu misericordia, por tu palabra. Queremos agradecer porque tú viniste a hacer lo que tú habías prometido, que viniste a predicar el año agradable del Señor. Y aquí estamos, Señor. Ayúdanos a cumplir, enséñanos cada día a aprender a cumplir esa meta, esa misión que tú nos has dejado como tu iglesia, como tu cuerpo, de predicar el año agradable y de vivir en eso, en las buenas nuevas, en las buenas de salvación, en esa verdadera transformación que hay cuando creemos tu palabra, Señor. Ayúdanos a hacer esas buenas nuevas caminando, vivientes, Señor. Más allá de tener conocimiento, que tengamos el corazón vivo para caminar cada una de tus palabras. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos juntos decimos amén y amén.